Desperté frente a una enorme puerta de madera. Pesada. Antigua. Como si hubiera permanecido cerrada durante siglos, esperando algo. El gran muro de Lothric se alzaba delante de mí como el cadáver glorioso de un reino olvidado. Y a lo lejos, una catedral atravesada por un puente imposible, suspendido sobre el vacío como si los dioses todavía caminaran por allí. Pero Lothric no admira a los débiles. No pasó mucho antes de que apareciera uno de sus guardianes. Cubierto con una capa roja desgastada por incontables batallas, aquel caballero avanzó hacia mí sin miedo. No era un monstruo. No era una bestia. Era un guerrero. Y en el instante en que nuestras armas chocaron, entendí que este reino todavía conservaba soldados capaces de matar gigantes. Caí. Mi fuerza no fue suficiente. Mi rabia no fue suficiente. Pero la muerte aquí no es el final. Volví. Cuando encontré una apertura detrás de él, ataqué sin dudar. El acero atravesó su armadura, y el guerrero cayó lentamente al suelo. No celebré. No grité. Solo incliné la cabeza ante él. Criaturas huecas vagaban sin propósito, aferrándose a escudos rotos y recuerdos muertos. Las derroté sin esfuerzo. Y cuando descendí las escaleras, el cielo ardió. El fuego cayó sobre mí como la ira de un dios. No hubo tiempo para correr. No hubo tiempo para pel. Solo cenizas. Continué mi expedición entre túneles oscuros y piedras húmedas. Y entonces encontré un cofre. Grande. Inmóvil. Esperándome. Por un instante pensé que quizá Lothric todavía escondía recompensas para quienes sobrevivían. Qué equivocado estaba. La criatura abrió su boca imposible y me devoró entero. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. En este lugar, hasta los tesoros desean tu muerte. Más tarde llegué a los tejados de la ciudad. Y otra vez, la vi. La catedral. Más cerca ahora. Más inmensa. Como si estuviera observándome desde las alturas. El viento atravesaba las torres destruidas mientras las llamas iluminaban el horizonte. Todo estaba muriendo. Y aún así, Lothric seguía siendo hermoso. Entre los restos del camino encontré una llave olvidada. Llave de una celda para ladrones y semejantes. En un reino donde todo se derrumba, incluso las prisiones continúan cerradas. Seguí avanzando, hasta encontrarlo. Un hombre enorme caminando lentamente alrededor de una plaza abandonada. Vestía azul. Empuñaba una gigantesca guadaña. Y cada paso suyo parecía arrastrar muerte. Finalmente encontré una celda. Y entonces comprendí para qué servía la llave. Dentro estaba un hombre encapuchado, sentado entre sombras, como si llevara años esperando. No levantó su espada. No intentó matarme. Solo habló. En Lothric eso ya era extraño. Aquel prisionero era un ladrón. Uno más de los miserables olvidados por este reino agonizante. Pero incluso alguien como él todavía conservaba algo que muchos habían perdido hacía tiempo. La voluntad de sobrevivir. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the Antes de high wall. marcharme me entregó un anillo. Do your part, La lágrima and de piedra azul. I'll do mine. Un objeto extraño, nacido del dolor y la desesperación. Dicen que protege a quienes están al borde de la muerte. Quizá en este mundo, eso sea lo más cercano a la esperanza. Y entonces llegué a un salón silencioso cubierto por una alfombra roja desgastada. No quedaba música.
No quedaban sirvientes. Solo polvo, y una mujer esperando en la oscuridad. Sentada sobre una silla antigua, aquella anciana observaba el fin del reino con una calma inquietante. No parecía sorprendida de verme, como si supiera que tarde o temprano alguien atravesaría las ruinas de Lothric buscando respuestas. Habló con una voz débil, pero digna. Era Emma, la suma sacerdotisa del castillo, una de las últimas figuras importantes que aún permanecían fieles a la familia real de Lothric. Entonces colocó entre mis manos un estandarte. El pequeño estandarte de Lothric. No era un arma. No era un tesoro. Era una señal. Una reliquia creada para guiar a los no muertos a través del camino que conectaba a este reino moribundo con las tierras inferiores. Antes de irme, pude sentir algo extraño en aquella mujer. No miedo. No esperanza. Resignación. Como si supiera que el final ya había comenzado hace mucho tiempo. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware, the dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Avancé hacia unas enormes puertas rojas. A través de la grieta podía ver el cielo. La salida. El siguiente paso. Pero entonces, lo sentí. Una presencia pesada detrás de mí. Me di vuelta lentamente, y allí estaba. Bort del Valle Boreal. Una bestia gigantesca cubierta de armadura, arrastrando un enorme martillo mientras un frío antinatural escapaba de su cuerpo. No era solamente un monstruo. Alguna vez había sido un caballero. Uno de los guerreros enviados desde Iritis del Valle Boreal por el temido pontífice Sullivan. Pero el poder oscuro de aquel lugar lo había deformado lentamente, convirtiéndolo en una criatura salvaje consumida por la locura y el hielo. Ahora solo quedaba una bestia encadenada a las puertas de Lothric. Un guardián. Un ejecutor. Y yo estaba en su camino. El choque fue brutal. Cada golpe suyo hacía temblar el suelo. Cada rugido parecía romper el aire mismo. Intenté resistir. Intenté frenarlo con fuerza bruta. Pero Bort no peleaba como un hombre. Era como intentar detener una avalancha. Cuando finalmente lo tuve contra las cuerdas, cuando pude sentir que la victoria estaba cerca, el monstruo me aplastó. Otra vez la oscuridad. Otra vez la muerte. Y mientras mi cuerpo desaparecía, entendí algo. En este mundo, sobrevivir no significa ser más fuerte. Significa levantarse una vez más. Así que volví. Y esta vez no peleé cegado por la rabia. Observé sus movimientos. Esperé sus cargas. Esquivé el hielo que congelaba el suelo bajo mis pies. El monstruo rugía desesperado mientras yo golpeaba una y otra vez su enorme cuerpo blindado. La batalla se volvió un intercambio salvaje de fuerza contra resistencia. Bestia contra bestia. Hasta que finalmente... Bort cayó. El guardián del Valle Boreal quedó inmóvil sobre las piedras heladas de Lothric. Y por primera vez desde que desperté en este reino, sentí que quizá podía sobrevivir aquí. Pero todavía quedaba algo pendiente. Aquel hombre de azul. El verdugo de la plaza. Volví a buscarlo. Ya no quería evitarlo. Necesitaba demostrarme algo. El enorme guerrero giró su guadaña en llamas mientras avanzaba hacia mí como una sombra de la muerte misma.
Nos enfrentamos entre fuego y acero. Y entonces ocurrió algo ridículo incluso para este mundo condenado. Cuando apenas le quedaba vida, el propio fuego de la plaza terminó consumiéndolo. El verdugo cayó ardiendo lentamente frente a mí. Ni siquiera tuve que dar el golpe final. Lothric parecía disfrutar burlándose de todo. Tomé el alma de Bort entre mis manos. Incluso muerto, todavía podía sentirse el frío que emanaba de aquella criatura. Un recordatorio de que las peores monstruosidades de este mundo alguna vez fueron humanas. Finalmente alcé el estandarte que Emma me había entregado. Y entonces aparecieron. Seres oscuros descendieron desde el cielo. No eran hombres. No eran aves. Parecían demonios hambrientos atraídos por el símbolo de Lothric. Sus garras me levantaron del suelo mientras las murallas del reino quedaban atrás. Y desde las alturas observé por última vez la ciudad. Las torres. La catedral. Las llamas consumiendo el horizonte. El reino seguía muriendo debajo de mí. Pero mi viaje apenas comenzaba. El asentamiento de los no muertos apareció a la distancia. Y algo dentro de mí me decía que las verdaderas pesadillas de este mundo todavía no se habían mostrado.